pero como seres humanos, no permitamos convertirnos en un número más de la organización. Tú como líder, invita a tu equipo a generar un propósito totalmente diferente al que la organización le está poniendo. Amigos de Believe Coaching, qué gusto saludarles nuevamente. Una emisión más de este proyecto Coaching aplicado en el ámbito empresarial. El día de hoy me da muchísimo gusto saludar a nuestro amigo Andrés Cuchimaque. Andrés, ¿cómo estás? Hola Miguel, muy buenas tardes. ¿Qué te cuento? Muy bien, gracias. Afortunadamente todo muy bien. Continuamos en esta fase de cuarentena en Colombia. Todo tranquilo, todo muy bien afortunadamente. Oye, hoy tenemos un tema que vamos a abordar respecto a lo que es el propósito y la felicidad, ¿no? Que yo creo que además de ser un tema que impacta en las empresas, impacta primordialmente en las personas que, bueno, ya lo hemos dicho, las empresas justamente se conforman de personas y es indispensable que éstas estén, bueno, pues al 100%. Andrés, cuéntanos un poquito qué onda con este tema, qué es lo que vamos a ver, qué es propósito, qué es felicidad, de todo un poco. Cuéntanos, por favor. Miguel, como tú lo dices, es algo que hemos estado hablando en las últimas charlas, ¿verdad? Tú decías, en efecto, propósito y felicidad impacta al ser humano. Eso es clave. Y por ende, las organizaciones compuestas por seres humanos, que es una realidad, se van a ver directamente impactadas, positiva o negativamente, a partir de sus empleados y cómo están viviendo cada uno de estos aspectos. Pero entonces, como es costumbre en nuestras conversaciones, Miguel, vamos a entrar a una definición general. No vamos a entrar, como lo hemos dicho, no vamos a entrar a hacer una definición filosófica ni de fondo ni muy teórica que pueda generar controversia, sino más bien generar un marco de contexto para poder desarrollar la charla de hoy. Mira, entonces, propósito. El propósito, uno encuentra demasiadas definiciones en las redes, pero no vamos a complicarnos con eso. ¿Qué es propósito? Es tu razón de vivir, así de simple. Es eso que tú harías todos los días, que te haría feliz todos los días y por el cual no esperarías recibir ningún tipo de beneficio. Hoy por hoy económicamente, pues obviamente hablamos de una retribución económica, ¿no? Pero ¿qué es eso que tú harías todos los días? Sin importar si recibes o no recibes un pago y te levantarías motivado para hacerlo. Eso es propósito. Bien, tu razón de vivir que va un poco más allá de lo que normalmente se habla, porque muchas veces hablamos de propósito y lo dejamos como muy superficial. Y también vamos a hablar de felicidad. ¿Qué es la felicidad? La felicidad es un término complicado de definir. Sin embargo, cuando uno investiga un poco, pues se da cuenta que es sencillo. ¿Qué es felicidad? Es esa emoción, esa emoción que tú sientes cuando estás completamente satisfecho con algo, por la realización de algo, por alcanzar algo. Ahora, aquí es importante aclararlo, que tu felicidad es totalmente diferente de la mía y que la felicidad para cada uno de los seres humanos quizás pueda ser 100% diferente, eso es una realidad. Pero la definición de felicidad es eso, la satisfacción que tú sientes cuando logras algo o cuando puedes hacer algo que te hace sentir así pleno. Son dos términos importantes. Y ahora, su relación, ¿no? Así a grosso modo, ¿qué es? Indica que las personas son más felices cuando tienen identificado un propósito. Así concretamente. Ok, ¿y cómo podríamos entonces saber definir nuestro propósito, Andrés? Porque yo creo que esto que hablas es muy importante y creo que de repente los propósitos van cambiando, ¿sabes? Porque en ocasiones alcanzas un objetivo, que tienes un propósito, lo consigues y entonces de repente te formulas uno nuevo o de repente te puedes llegar a perder y sentirte sin propósito, ¿no? ¿Cómo podríamos formular, empezando por esta parte personal, el tema del propósito de cada persona? Bueno, Miguel, está muy relacionado a la pregunta que te planteé inicialmente. ¿Qué es eso que tú harías todos los días y que te haría feliz? ¿Por qué? Bien, lo que te decía es una parte importante que es bueno aclararlo. El propósito es dinámico.
no significa que uno vaya a tener un propósito y que tú consideres un propósito y te mueras con tu propósito. ¿Por qué? Porque el propósito es algo que tú vas construyendo en el tiempo. Y te voy a colocar un claro ejemplo. Cuando yo inicié este proyecto hace 2 años, bueno, hace 2 años se materializó, pero este proyecto inició hace 4 años más o menos, yo tenía una idea de propósito. Y ese día cuando encontré ese propósito, yo dije, caramba, me sentía feliz, me sentía pleno y me sentía totalmente a gusto. Y a medida que yo empecé a recorrer el camino hacia lo que yo había denominado como propósito, él empezó como a mutar, no a cambiar. ¿Por qué? Porque es muy importante no generar un propósito todos los días diferente, pues porque no sabríamos para dónde vamos, ¿cierto? Pero cuando tú defines tu propósito, tú empiezas ese camino, empiezas a recorrerlo, empiezas a trascender en ese camino, y a medida que vas aprendiendo más, que vas investigando más, que te vas conectando, vas como reenfocando. Lo veo como cuando tú tienes una cámara de estas profesionales y empiezas a mover el lente, cuando empiezas a buscar lo que quieres fotografiar, lo ubicas, pero a medida que vas moviendo el lente, vas afinando mucho más eso que quieres realmente fotografiar. De ahí que empieza a ser dinámico. Y que tomas tu fotografía, y cuando la tomas y encuentras la fotografía que tú quieres tener en tu vida, dices, ok, genial, pero vienen nuevos retos. Puede que tu propósito sea alcanzable en el poco tiempo, en corto plazo o en largo plazo, ¿cierto? Y a medida que vas andando en él puede ir cambiando, sea cuando lo logres o en la mitad del camino, lo empieces a cambiar. Y continuando con mi ejemplo, te decía, hace 4 años era uno, hace 2 años continuaba en la misma línea. Y ya cuando empecé a poner en práctica lo que yo consideraba que era mi propósito, que era Actúa Coaching y Consultoría, lo empecé nuevamente a reorientar. Inicialmente era más dado hacia las personas, hoy tenemos un enfoque mucho más organizacional, pero seguimos con un propósito que es generar espacios de transformación para el ser humano, dirigido a las organizaciones por un tema de medios y experiencia que hemos tenido. Entonces, ¿qué es importante respecto a tu pregunta? Que las personas se cuestionen para qué están en la vida, para qué llegamos acá, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque socialmente hemos generado un concepto, y no sé si se te haga familiar, donde a mí me lo decían, y no está bien ni mal, esto es algo que digo muchas veces, las cosas no son buenas ni malas, son cosas y cada quien hace de eso algo bueno o algo malo. Pero a mí me decían cuando pequeño que tenía que buscar dinero y posición laboral, ¿me entiendes? Y entonces muchas veces es el propósito general de la sociedad, que es conseguir un trabajo estable en una muy buena organización que te genere un muy buen ingreso para llegar a ser el presidente de la compañía, para tener un cargo gerencial. Y en eso se convirtió lo que yo llamo un propósito generalizado en la sociedad. Por eso es que hoy por hoy encontramos tantos conflictos a nivel emocional e individual de las personas. ¿Por qué? Porque estamos luchando contra un propósito que nos pusieron, que lo hicimos nuestro, pero que al final del día no nos mueve las fibras. Seguramente te mueve las fibras cuando llega tu quincena, vas y la gastas. Pero ¿qué pasa? ¿Realmente ese es su propósito? Entonces pasa muchas veces que la gente empieza a ganar dinero y siempre quiere más. Y dice, tengo mucho dinero pero no soy feliz, y se ve muchísimo. Otra gente dice, tengo muy poquito dinero y pues obviamente no soy feliz. Entonces muchas veces se relaciona la felicidad con tu capacidad económica. Pero es un tema social, para mí es un tema netamente social. Entonces la pregunta es, realmente lo primero que tenemos que cuestionarnos es, ¿será ese mi propósito o cuál es el propósito? ¿Yo para qué vine a la vida? ¿Yo cómo voy a trascender como ser humano? Y ahí empiezas a generar tu propósito. Hay una pregunta que siempre hago en los talleres sobre este tema y es, ¿qué te gustaría que dijera tu epitafio después de que tú murieras? ¿Cómo quisieras ser recordado? Si bien no va a definir exactamente tu propósito, pero sí puede definir mucho. Porque no sé, yo te digo a ti, ¿te gustaría que dijera, Miguel fue un hombre que siempre persiguió tener el dinero que soñó en su vida? No sé si esté bien redactado, pero bueno, ¿sí me entiendes? No sé si eso lo llena a uno como ser humano, y eso no tiene nada que ver con el dinero. El dinero es chévere, el dinero es divertido, nos da demasiados espacios de alegría, de diversión, genial, y entre más allá mejor. La diferencia es hacia qué estamos enfocando nuestras energías. Entonces, cuando logramos definir nuestro propósito, empezamos a orientar nuestras energías hacia ese fin, hacia eso que nos haga trascender como seres humanos. Encontrar una fórmula, hay muchas formas de hacerlo. Está desde el Ikigai, desde la cultura oriental, que está relacionado con una metodología de para qué eres bueno, en dónde te remuneran bien, qué necesidades hay, que es una mezcla que han hecho ahí, pero como te decía, no quisiera entrar en mucho fondo en ese sentido. Es más, conéctate con Miguel. ¿Qué
¿Qué es lo que te hace feliz, todo lo que te gustaría hacer todos los días? Cuando tú te levantes, independiente de si te pagan o no te pagan, si estás solo o acompañado, si vas a conseguir una remuneración o no, ¿qué es lo que te mueve las fibras, Miguel? Perfecto, eso me gusta bastante, y me gustó mucho lo que dijiste en el tema del epitafio, porque te ayuda a centrar quizá lo que sería importante verdaderamente para ti. Creo que dentro de los propósitos pudieran existir también algunas vertientes, ¿no? Podría existir algún propósito laboral, algún propósito familiar, algún propósito, no sé, educativo, en tema también de salud, alguna diversidad, pero no entraremos, yo creo que en esos detalles. Creo que nos iremos enfocando un poquito más al tema justamente empresarial. Y aquí me surge la pregunta, Andrés, ¿cómo se relaciona entonces este tema del propósito y la felicidad con el tema organizacional? Dale. Bien, Miguel, entonces, decíamos al principio, ¿cómo se relaciona con el ámbito organizacional? En efecto, estamos hablando que el propósito impacta la felicidad y la felicidad nos impacta como seres humanos. Decíamos también que los seres humanos somos la fuerza número uno de una organización. Entonces, ¿cómo estamos impactando? Lo podemos impactar en dos formas y debe ser impactado, por cierto, en dos formas. Primero, impactando al individuo, que es miembro de la organización, y también impactando al equipo como subsistema de la organización. Entonces empecemos hablando al individuo. Hay una estadística que me parece muy interesante y lo vamos a hablar a nivel de Colombia y a nivel de México, tu tierra, mi tierra, que dice que, imagínate la cifra, Miguel, el 80% en Colombia y el 75% en México de las personas están insatisfechas con su trabajo. Uf. ¿Cómo te parece? No, tremendo ese dato, ¿eh? Y la verdad es que, híjole, ¿qué te digo? Pues de repente podría ser complicado también, ¿no? ¿Por qué surge esto, Andrés? Cuéntanos un poquito, desde tu perspectiva, ¿por qué crees que suceda? Desde mi perspectiva, claramente es... Yo esto no lo veo, en algún momento comentábamos, no lo veo ni bueno, no sé si sea, dicen que mal de muchos, consuelo de tontos, sin embargo no me gustaría verlo así. Yo como lo veo, mirando en un concepto positivo, para mí no es viable, Miguel, que todas las personas estemos satisfechas siempre en lo que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque eso es un proceso. Imagínate tú el 100% de las personas satisfechas en su trabajo. Eso no está bien. La pregunta es, bueno, sí estaría bien, estaría muy bien incluso, pero no es la realidad, seamos sinceros, se vuelve una utopía y la vida no es así, la vida real es otra cosa. Entonces, ¿qué nos indica esto? Que es bastante común que las personas no estén satisfechas en su trabajo. ¿Y qué pasa? Que cuando eso se vuelve, digamos, negativo, cuando la persona no lo entiende, cuando no trabaja de la aceptación, cuando la persona no sabe qué está pasando en su vida en ese momento, o no entiende el valor de estar en ese momento en su trabajo, te guste o no te guste. ¿Listo? Entonces, estaba pensando ahorita rápidamente en el ejemplo que te ponía de mi caso. Fíjate que creo que te habíamos conversado, yo estuve trabajando más o menos 13 años en el sector petrolero, 13, 14 años en el sector petrolero, y hacia el 2015, hermano, mira, yo estaba cansado. A mí el trabajo ya como que, no es porque fuera un buen trabajo o mal trabajo, sino que yo ya no me sentía cómodo, yo ya quería buscar algo más, me sentía incómodo, pensaba que era tema económico, pero cuando no lograba de pronto anualmente, digamos, mejoras económicas, como que la alegría te duraba un mes, como que necesitaba hacer nuevas funciones, cuando lo conseguías te duraba un mes. Entonces uno se cuestionaba, decía, pero ¿qué es lo que está pasando? O sea, no es dinero, no es plata, y ahí está, ¿por qué? Porque yo siempre lo relacionaba, no es que el salario no me sirve, no es que lo que hago no está acorde a lo que yo sé, o no es lo que quiero hacer, o no es lo que soy bueno, porque eso es lo que yo te decía ahorita, ese era como el chip que yo traía, de mi felicidad está relacionada con eso. Empecé a tomar procesos de coaching 2015-2016, y me di cuenta que yo nunca me iba a sentir feliz en ese espacio, porque estaba buscando mi felicidad, Miguel, en un espacio donde nunca la iba a encontrar. ¿Por qué? Porque dinero siempre va a haber más, para mí, estoy hablando desde mi experiencia, ¿no? Dinero siempre va a haber más, ¿sí me entiendes? Trabajo siempre van a haber nuevos retos, entonces uno se empieza como cuando un burrito, si tú coges a un burro y le amarras una zanahoria aquí al frente, el burro va a estar toda la vida caminando detrás de la zanahoria. Entonces ese éxito laboral y ese éxito económico se te convierte en la zanahoria, es toda la vida persiguiendo esa zanahoria. Después del coaching, entendí que el problema no era el dinero, era yo porque estaba haciendo las cosas y yo realmente no estaba totalmente conectado con mi trabajo.
Si bien me iba bien, si bien me desempeñaba bien, no era lo que yo quería hacer. Y ahí fue cuando me hice la pregunta que tú me decías ahorita, bueno, ¿y cómo definimos el propósito? Es un tema difícil. Y dije, bueno, ¿yo qué quiero hacer en la vida? Y empecé a pensar en qué es lo que me motiva. Y algo que siempre me ha motivado a nivel laboral era apoyar, enseñar, estar con los equipos, buscar soluciones, ser como que sea esa persona que dejaba sus cosas de lado por entrar a apoyar a un equipo. Entonces como que empecé a encontrar esa afinidad, yo decía, listo, ¿qué quiero hacer frente a eso? Apenas empecé, fíjate que sin haber fijado mi propósito aún, ya el hecho de tener la incertidumbre de decir, ve, hay algo más allá de ir a trabajar por dinero, de ir a trabajar por poder dentro de una organización. Es cuando tú realmente puedes hacer algo diferente en tu vida. Mira, con solo esa idea de empezar a buscar propósito, mis días empezaron a cambiar en mi oficina. ¿Por qué? Porque yo ya llegaba era con el reto de esa curiosidad de, bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Por dónde nos enfocamos? ¿Para dónde quiero ir? Y el tema del dinero, el tema dejó de ser como importante. Si bien es importante para la vida porque vivimos en una sociedad que lo requiere y no está mal, ya era la incertidumbre de yo qué quiero hacer, yo qué quiero hacer. Empecé a investigar, empecé a estudiar, la empresa tenía unas facilidades de formación muy chéveres, empecé a estudiar, a medida que iba aprendiendo más me sentía más feliz y seguía haciendo mi mismo trabajo, pero con un nivel de felicidad totalmente diferente. ¿Por qué? Porque estaba empezando a pensar en mi propósito. Cuando logré concretar mi propósito, que en otro momento hablaremos de eso para no centrarnos en mi historia, fíjate que mi vida cambió, porque ese trabajo que ya me parecía cansón, que me parecía aburrido, que ya no me llenaba, empezó a tener mucho valor, porque se convirtió en el camino para lograr lo que yo sí quería lograr. ¿Sí me entiendes? ¿Por qué? Porque entonces yo dije, a mí me apasiona el tema del coaching, y dije, quiero compenetrar más con este tema, quiero aprender mucho más. Empecé a estudiar, empecé a usar todas las capacitaciones que la organización me daba, y aparte de eso, claramente, el día que yo tomara la decisión de desvincularme, iniciar mi propio proyecto, ¿qué iba a necesitar? Pues el dinero, claramente es muy valioso, fíjate que es muy valioso, sin embargo, yo ya no trabajaba por dinero, entendía que ese dinero iba a ser muy importante para mi proyecto, entonces cada vez que yo iba a trabajar sabía que estaba ahorrando para llevar ese proyecto adelante, estaba aprendiendo y estaba trabajando, genial. Y empecé a hacer las cosas más a gusto, empecé a sentirme mucho mejor, empecé a buscar dentro de ese trabajo que ya casi no me llamaba la atención, qué cosas buenas me estaba ofreciendo para mi proyecto de vida. Y cambia totalmente, Miguel. Entonces fíjate cómo cuando uno empieza como ser humano a descentrarse, a desenfocar tu energía en esas cosas que de pronto ya no son importantes o que de pronto realmente no son tu propósito, tú empiezas a sacar tu energía de ese lugar y empiezas a concentrar tu energía en lo que sí quieres hacer. Cuando empiezas a concentrar tu energía en lo que sí quieres hacer, aprendes también a eso que estoy haciendo, qué me puede enseñar para mi vida, qué valor me puede estar otorgando, porque muchas veces también a nivel organizacional nos concentramos en esto no me gusta, esto es aburrido, ese trabajo, el salario, el jefe. Y bueno, es una realidad, ya lo vimos, 80% Colombia, 75% en México insatisfechos, es una realidad. La pregunta es, seamos positivos, seamos prácticos y seamos inteligentes y hagamos la pregunta, ok, no estoy satisfecho, pero en medio de esta insatisfacción, esto que estoy haciendo, ¿qué le puede aportar a mi vida a lo que sí quiero hacer? Y ahí empieza el problema. ¿Qué es lo que quiero hacer? Entonces la gente se vuelve insatisfecha e infeliz porque no sabe qué es lo que quiere hacer. No sabe para dónde va. De acuerdo. Y buenísimo, por supuesto, plantearse el qué sí quiero hacer, encontrar el propósito y quizá desde ahí podríamos cambiar la mirada de lo que estamos haciendo y abrirnos un poquito las posibilidades dentro de eso que estamos desarrollando. Andrés, me gustaría preguntarte aquí algo importante con respecto a las organizaciones. ¿Qué podría hacer un líder para poder detectar a estas personas? El número es altísimo, el que estamos hablando de un 80% de la población que no están satisfechos con su trabajo, tanto en Colombia, un 75% en México. ¿Qué puede hacer un líder con sus equipos para poder impulsar, motivar o quizá cambiar esta mentalidad un poco en sus colaboradores y que pudieran quizá sentirse un poco más felices dentro de su trabajo y por consecuencia en la organización? Listo, Miguel, ese punto es súper importante. ¿Y sabes por qué? Porque tenemos organizaciones pequeñas donde puede ser fácil, una organización, no sé, una empresa de 5 o 10 personas, puede ser muy fácil llegar a todas,
pero tenemos organizaciones muy grandes, de 500 colaboradores, de 1000 colaboradores, en diferentes niveles educativos, en diferentes marcos sociales, con antecedentes sociales totalmente diferentes. Y aquí la idea no es hablar para separar clases, no, es de entender que son grupos poblacionales que han tenido influencias totalmente diferentes. Entonces, tanto la pequeña como la grande, que tienen muchos empleados, lo que se debe hacer son crear programas de sensibilización. Es muy importante que las organizaciones tengan un programa de sensibilización. ¿Por qué? Porque, cuestionémonos, ¿cuánta gente ha pensado en su vida qué es un propósito? ¿Cuál es su propósito de vida? Y hablábamos ahorita, si tú haces una encuesta, te seguro que la mayoría de la gente va a quedar mi propósito. Y haz el ejercicio, Miguel. Hazlo mañana con tu grupo de trabajo, con tus compañeros. Pregúntales, ven, ¿cuál es su propósito de vida? Pero ven, cuéntame, bueno, mi propósito, la gente es un silencio, es una pregunta totalmente incómoda, y fíjate que es cuando la gente se dice, la gente no tiene claro su propósito, y tenemos propósitos generalizados. Entonces lo primero que tenemos que hacer es que las personas sepan que existe la posibilidad de tener un propósito. Fíjate, tan sencillo que crear un taller, un taller de sensibilización de 2 horas para tu organización, sean 10 o sean 500, obviamente con la logística que sea necesaria, para decirles cómo les parece que hay algo que se llama propósito, y cuando tú tienes un propósito existe la posibilidad que tu vida cambie positivamente. Pues ya nomás con eso, fíjate que nomás con eso, con una charla de apertura en tu equipo de trabajo, no tienes que invertir mucho dinero, solamente ya siembras la primera semillita que la gente diga propósito. Bueno, ¿y qué pasa con el propósito? Y ahí es cuando puede iniciar el tema de cambiar. Entonces a nivel de líderes es eso. Sembremos esa semillita de la inquietud de que la gente sepa que existe un propósito. Y hay formas de hacerlo, hay muchísimas. Pero ahí empezamos el proceso de transformación. Y ya después de ese punto, estratégicamente, se puede generar el coaching de equipos, que es muy valioso. Perfecto. Sí, Miguel. Buenísimo, muchísimas gracias, Andrés, por aclarar esta parte que me parece muy importante, ¿no? Que los líderes, que son al final quienes también van siguiendo la pauta o la directriz de las organizaciones, sepan esta parte que es fundamental, ¿no? El cómo poder impactar o cómo poder influir en las personas, en sus colaboradores. ¿Para qué? Para que también ellos se sientan satisfechos, porque esto además genera un impacto positivo en las organizaciones. Andrés, me gustaría que nos platicaras un poquito cómo impacta esto en el tema de productividad, en el tema de ventas. ¿Cómo se puede ver reflejado, Andrés? Bueno, a nivel de productividad, de ventas, de resultados, mira que las estadísticas nos indican que a nivel de venta las compañías, vamos a hacer nuevamente la cadena. A nivel estadístico, las estadísticas demuestran que las ventas se incrementan en un 37% cuando sus colaboradores están en un estado de felicidad. 37% de las ventas, imagínate. Eso es un número significativo. Cuando las personas están felices. Cuando tienen identificado un propósito y entienden el para qué de lo que están haciendo. Fíjate, el para qué de lo que están haciendo. ¿Qué tan Oye, y la cifra es durísima. O sea, muchas organizaciones se plantean como reto 2 dígitos, llegarle al menos a 2 dígitos en crecimiento de venta anual, y aquí te está yendo arriba de un 30%. Está tremendo. Es genial, imagínate. Entonces, y estamos hablando solamente por invitarlos a que tengan un propósito que los conecte con la felicidad. Ahora, si miramos a nivel de productividad, las estadísticas dicen que se puede incrementar el 31% la productividad de las personas, de la organización, cuando las personas están felices. Y la felicidad está directamente relacionada con el propósito. De ahí que estamos hablando de propósito y felicidad en las organizaciones. Porque fíjate los números, y no estamos hablando de lo que tú dices, no son números insignificantes. Pero, ¿dónde está el punto? ¿Para qué estoy haciendo? Y fíjate que cuando hablamos del para qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, no estamos hablando de que me tiene que gustar lo que hago. Porque es que ese es otro mito que yo he encontrado a nivel organizacional. Que la gente dice, no, es que yo no soy productivo porque no me gusta lo que hago. Ok, perfecto, son 2 espacios donde te puede gustar lo que tú haces, pero para que tú seas productivo no te tiene que gustar exactamente lo que haces. Volvemos al punto inicial. 100% de la población haciendo lo que le gusta hacer. ¿Tú crees que estamos en un mundo viable, realista? No. 80% insatisfechos, esa es la realidad. Entonces alguna vez cuando conversábamos tú decías la aceptación, es empezar a entender, aceptar que es la vida real, aceptar que eso no es un mal común, sino es una realidad común, y sobre eso, ¿cómo voy a empezar a vivir dentro de esa insatisfacción? No pretendemos que todo el mundo esté satisfecho con lo que hace, pero sí satisfecho con su vida propia. ¿Y cuándo lo logras? Cuando encuentres el para qué de lo que estás haciendo dentro de esa organización, ¿me entiendes?
¿Por qué? Porque hemos hablado varias veces que eso es parte del camino, no es el fin. Y muchas veces las personas tomamos que eso es el fin. Entonces llego a mi trabajo, mira, ¿tú has escuchado, no sé cómo se llama en México, el síndrome de domingo por la tarde? ¿Lo has escuchado? No. ¿En qué consiste? Ese domingo por la tarde, cuando son las 4 o 5 de la tarde, termina su fin de semana quizás alegre de actividades extralaborales y empieza a llegar a las 4 o 5 de la tarde y tú empiezas a sentir como un sinsabor, como que empiezas a ver un tema de oscuridad a tu alrededor, mañana ir a trabajar, otra vez levantarme, el problema, el cliente, mi jefe, me toca cambiar al departamento, los indicadores, y tú empiezas como una sensación como de tristeza y depresión. Y llegas al final del domingo de la tarde con una sensación del comentario de qué pereza mañana ir a trabajar otra vez. ¿Cuántas veces uno no escucha eso en tu día a día? ¿Qué pereza mañana ir a trabajar? Y yo creo que, me incluyo, creo que nos ha pasado a todos esa parte en alguna situación o en algún momento de nuestra vida laboral, ¿no? Me pasó por muchísimos años, Miguel, y hoy te puedo decir con felicidad, eso yo lo quiero compartir. Hoy día para mí no me importa si es domingo o si es viernes o si es miércoles, porque voy trabajando. ¿Por qué? Porque el lunes me levanto a hacer, quizás tengo que hacer cosas que no quiero hacer, porque hay cosas dentro de la gestión del proyecto que estoy haciendo que no me gustan, y debo ser sincero, ¿sí me entienden? Pero debo hacerlas porque es parte del camino para obtener el resultado que sí quiero obtener. Entonces, si yo me concentrara en lo que pasa normalmente, en la tarea que no me gusta hacer, quizás para lo que no soy bueno, que también puede ser, también es una realidad, cosas que para las cuales no son las habilidades más precisas. Si tú te concentras en eso, pues ¿cómo va a ser tu emocionalidad? ¿Va a haber felicidad o pronto va a haber tristeza o desconsuelo? No, claro, va a estar baja. Claro, pero si tú te concentras, esto es parte de lo que tengo que hacer para lograr lo que sí quiero lograr, y te conectas en lo que sí quieres lograr y vas pensando en ese proyecto, en cómo te vas acercando a ese proyecto, tu emocionalidad cambia. No concentres tu energía en eso que no te gusta, no concentres tu energía en si estás satisfecho. Piensa es cómo eso le está aportando a lo que sí quieres lograr. Y hay cambio. Oye, Andrés, y yo creo que esta parte podría ya introducirse o formar parte de lo que serían las herramientas que nos podrías compartir para poder modificar esa esencia y esa emocionalidad, ¿no? Creo que lo manejas bastante bien y nos lo has dejado bastante claro. El hecho es primero tener un propósito de vida, entender que no estamos, que donde estamos es el camino y no el fin. ¿Qué nos podrías decir para la mayoría de la gente, para este 80% en Colombia, para este 75% en México, que son los datos que al final el día de hoy tenemos, pero que sin duda en el mundo será un porcentaje bastante amplio? ¿Qué herramientas nos podrías compartir para poder encontrar este propósito y poder entrar de una mejor manera justamente también en el ámbito laboral? Listo, Miguel, exactamente. Miremos los dos aspectos, nivel personal, como miembros de una organización, y ahorita lo miramos a nivel de equipo que impacta a la organización. Entonces, herramientas, y voy a ser redundante. ¿Cuál es lo primero que tenemos que hacer? Identificar ese propósito. A partir de que identificamos el propósito, de la pregunta es, ¿qué me gustaría hacer todos los días? ¿Qué quisiera levantarme todos los días a hacer, independiente de que me paguen o no me paguen? Y apoyarse con, si de pronto es difícil porque uno, se te vienen 20.000 ideas a la cabeza, vamos a una más concreta. ¿Qué te gustaría que dijera tu epitafio después de que tú murieras? Dijera de ti. ¿Cómo quisieras trascender en la vida? Eso te va a ayudar a definir tu propósito, entendiendo que el propósito no es uno solo y no es para toda la vida. Entendiendo que el propósito puede ser fijo en un periodo de tiempo y a medida del tiempo va a ser cambiante, sea en el camino a llegar a él o cuando llegues a él. ¿Listo? Tú decías, hay propósitos laborales, propósitos familiares, muchos propósitos, y tu propósito como ser humano, ¿cuál sería el más general? Y poco a poco lo vas desarrollando. Entonces, encuéntralo a partir de esas dos preguntas. Este sería el 1. Punto 2. Punto 2. Identificarse tu propósito, o estás más o menos cercano a lo que puede ser tu propósito. Hay muchas herramientas para identificarlo mucho más profundas, pero pues no es el objetivo. Ya tienes tu idea de propósito. Ya más o menos dices, bueno, a mí me gustaría hacer estas 3 cosas, hay algo que me mueve, a mí me gustaría que a mí me recordaran por ser esto, y dentro de esto yo quisiera que mis días se me fueran en hacer determinada cosa. Lo identificaste. Después de eso, pregúntate, ¿qué de lo que tú estás haciendo todos tus días, Miguel, te sirve para alcanzar ese propósito? ¿Qué le está aportando? Ok, tengo un trabajo súper aburrido, que no me gusta, no me pagan lo que me merezco, todo lo que tú quieras.
Ok, pero no nos quedemos en lo negativo, pensemos en lo positivo, organicemos nuestra energía. Eso que no me gusta, eso que me parece aburrido, ¿qué le está aportando a mi vida, a mi propósito, a lo que yo sí quiero lograr? Desde una parte económica, como te decía cuando te contaba mi caso, ¿qué me proporcionaba a mí? Conocimiento, porque yo empecé a decir, ok, ¿qué puedo aprender de esa organización que me pueda servir el día de mañana cuando yo tenga mi propia organización? El manejo de clientes, manejo de cuentas, hay muchísimas herramientas. Piensa también en cómo la parte económica, si bien sea mucho o poco, ese salario que puedes estar devengando, cómo le está ayudando a tu vida. Porque muchas veces también aquí hay un tema de agradecimiento, Miguel, es muy importante para sentirnos bien. Muchas veces la gente dice, no, es que no me pagan lo que me merezco, es que yo quería tener mucho más dinero. Ok, pregunta, ¿tú qué estás haciendo con lo que te ganas actualmente? ¿Para qué te sirve? Lo conversaba hace días con una persona hablando de un tema de propósito en la organización. No, el salario a mí no me gusta. Yo digo, actualmente, ¿para qué te sirve tu salario? No, pues básicamente para las cosas básicas de mi hogar. Y yo, ¿cuáles son esas cosas? Bueno, pues los alimentos, la familia, la educación. Y yo, ok, o sea, te sirve para los alimentos, con lo que tú alimentas tu familia, de 4 personas. Te sirve para pagar la educación a tus hijos y te sirve para vivir, pues, con las cosas esenciales. Me dijo, sí, claro, pero es que, le dije, no, pero no. Agradece lo que eso está implicando en tu vida. ¿Qué es lo más importante en tu vida? Mi familia. ¡Wow! Entonces, cambia tu perspectiva con respecto a lo que estás recibiendo. Entonces, ¿eso para qué lo decíamos? ¿Cómo lo que tú haces día a día le está aportando a tu propósito de vida? Si tu propósito de vida es tu familia, cualquiera que sea, listo, entonces sácale el valor de lo que está haciendo. No te quedes en lo que no te gusta. Y si definitivamente no te está aportando nada, también le ponía el ejemplo. Si tu trabajo definitivamente es que no te da para comer, ¿sí? Pasas hambre, tienes necesidades, pues wow, es el momento de decir, ¿me está aportando? ¿No me está aportando? ¿Y qué voy a hacer? ¿Por qué? Porque muchas veces lo descubrimos, pero nos quedamos todo el día, esto no me sirve, llega a la quincena, llega al final de mes, te paga, no, es que definitivamente esto no me sirve. Y empiezas otra vez el mes de quejarte, el 30, y encierras tu vida en quejarte. Porque dices, es que el dinero que tengo no me sirve. No, ¿qué quieres hacer en tu vida? Y lo que estás recibiendo, ¿para qué te sirve? Entonces, valora cada cosa que haces en tu vida, cada persona que está a tu alrededor, cada cosa que te pasa, tanto positiva como negativa, existen. ¿Qué le aporta a tu propósito de vida? Como herramienta número 2. Tienes un propósito y lo que estás haciendo, ¿cómo le está aportando a tu vida? De acuerdo. Dime. No, te quería preguntar, no, sí. Continuamos con estas zonas personales, ¿no? ¿Están las herramientas también dentro de la organización? Sí, señor. Pero bueno, para tener esa parte personal, otro tip es, una vez ya te des cuenta qué le está aportando o no le está aportando a tu vida, decide qué vas a hacer y qué vas a dejar de hacer. ¿Por qué? Porque si hay cosas que no te están aportando, dentro de eso pueden ser malos hábitos, tienes que empezar a cortar de raíz. Esto no me sirve, esto sí me sirve, esto me está aportando una facilidad económica, lo mantengo, esto me está haciendo un gasto excesivo y no me permite alcanzar mi proyecto, no me sirve, esto me está limitando posibilidades, no me sirve. ¿Qué te sirve, qué no te sirve? Y empieza a eliminar las cosas que no te están sirviendo en tu vida. Y como cuarto punto, una vez logres, tienes un propósito más o menos filtrado, no tiene que ser perfecto, ya identificaste lo que haces, cómo te aporta, ya decidiste qué vas a hacer y qué no vas a hacer, qué vas a dejar de hacer. Ahora sí enfócate en lo que vas a hacer mañana, en lo que vas a hacer desde ese mismo instante y cómo lo vas a hacer. Y entiende, muy importante eso, que de las cosas que hacemos en nuestro día es parte del camino y no es el fin. Una vez identificamos nuestro propósito y nos damos cuenta cómo esas cosas que hacemos día a día le sirven a nuestro propósito, vamos a entender que es parte del camino que estás recorriendo, no es el fin. ¿Listo? Eso a nivel personal, algo muy rápido. Perfecto, buenísimo. Y en el tema de la organización, para ir cerrando, Andrés, ¿cómo podríamos o qué herramientas podríamos encontrar que nos pudieras compartir? Listo, Miguel. Ahorita hablábamos de la parte de liderazgo y es una de las primeras herramientas es eso. A nivel de líderes, tengamos una organización grande, una pequeña o líderes de un equipo de ventas, de producción, de manufactura. Lo primero es estimular a cada uno de los colaboradores a que encuentren su propósito. ¿Cómo lo tenemos que hacer? Por campañas de sensibilización. Que las personas por lo menos sepan que existe la posibilidad de tener un propósito y que por lo general es muy diferente a recibir dinero, a percibir dinero. Para el que lo sea está bien, pero que lo tenga claro. ¿Sí me entiendes? Si tu propósito es ganar dinero, está muy bien, perfecto, pero tenlo claro. No lo tengas claro porque la sociedad te lo impuso, que es lo que en su gran mayoría pasa.
Entonces, genera esas campañas de sensibilización, que la gente sepa que eso existe y acompáñalos en el proceso. ¿Acompáñalos a partir de qué? De talleres, herramientas muy profundas para identificar tu propósito de vida. Obviamente la idea no es que la compañía te diga, bueno, tienes que tener tu propósito de vida para mañana. Acompáñalo, porque el ritmo de todos es totalmente diferente. Entonces, cuando las personas logran tener un propósito de vida a nivel general, claramente la actitud y su estado emocional va a cambiar. Y la tendencia a que seas feliz es bastante alta. A nivel global. Y ahora si lo miramos como equipos, fíjate que para equipos también es muy importante. Ahorita no hablamos del tema, pero lo podemos profundizar, lo podemos tocar rápidamente, Miguel. Los equipos también deben tener un propósito. Como el ser humano, como el ente individual debe tener un propósito, cada equipo debe tener un propósito. ¿Y qué pasa en las organizaciones cuando tú le preguntas a un equipo cuál es su propósito? ¿Cuál es el propósito de este equipo? Se dirigen directamente cuál es el propósito que la organización nos dijo que nosotros deberíamos tener. Si es el equipo de ventas, alcanzar el indicador de ventas. Si es el de producción, mantener la producción determinada para el mes. Ese es nuestro propósito. Y uno dice, no, ese es el propósito de la organización. Ustedes como seres humanos, como miembros de un equipo, ¿cuál es su propósito? Y es una forma de alinear ese equipo, Miguel, para que todos vayan en el mismo camino, porque si todos quieren vender más, todos quieren producir más, o todos quieren cumplir su indicador, pero como seres humanos, no permitamos convertirnos en un número más de la organización. Tú como miembro de un equipo, ¿qué quieres lograr? Este equipo, ¿cuál es el propósito de este equipo? ¿Cómo quiere trascender? Como equipo queremos ser el equipo que logre el mayor nivel de crecimiento para la organización. No sé. Como equipo queremos generar manufactura, crear productos limpios para el medio ambiente, para la organización y para que el mundo tenga un mejor espacio de vida. Algo más allá del indicador que la organización te está pidiendo, donde tú trasciendas. Tú vas más allá de cumplir un indicador. Entonces, y esto va con la recomendación. Tú como líder, invita a tu equipo a generar un propósito totalmente diferente al que la organización le está poniendo. Claramente, si el propósito es incremento de ventas en un 10%, genial. Cúmplelo porque es el propósito de la organización y para eso te contrataron. Pero tú como ser humano, tú eres más que un 10%. Cada uno de esos seres humanos como miembros de un equipo son mucho más que un 10%. Entonces, como líder de equipo, invita a tu equipo a que genere un propósito. ¿Para qué llegó ese equipo? ¿Para qué ese equipo está en esa organización? ¿Por qué ese equipo podría ser deseado en cualquier otra organización? ¿Por qué ese equipo va a ser recordado? ¿Por qué ese equipo va a trascender como segunda herramienta? Y pedirle a la organización que los acompañe y que entienda que son seres humanos que valen mucho más que un indicador. Buenísimo. Entonces, sí, señor. Dos herramientas organizacionales. Me gustó cómo cerraste, ¿no? Entender también esta parte de que somos humanos, de que cada uno tiene un propósito personal y que se tiene que integrar. Bueno, pues Andrés, el tiempo se nos termina y agradecerte nuevamente por acompañarnos, recordarle a todo nuestro auditorio que también te pueden encontrar, estarán apareciendo tus redes sociales en Actúa Coaching. ¿Quieres comentarle un poquito acerca de tus redes sociales, igual también para invitarlos? Claro que sí, a todos los televidentes los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales. Estamos en Instagram y en Facebook como Actúa CIC, o también nos pueden encontrar como Actúa Coaching y Consultoría. Estamos en LinkedIn, en nuestro website www.actuacic.com y nuestro correo de contacto info@actuacic.com. Los invito a que nos sigan, a que visiten los videos que estás compartiendo también en tu canal de YouTube. Lo estamos compartiendo también en nuestras redes, que nos den like, por supuesto, y cualquier inquietud que nos contacten, que estamos totalmente abiertos para contribuir al crecimiento de los seres humanos, Miguel. Andrés Cuchimaque, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y bueno, pues nos vemos en la siguiente emisión de esta temporada del coaching aplicado en el ámbito empresarial. Muchísimas gracias, amigo, y hasta pronto. A ti, Miguel, feliz día. Hasta luego a todos. Bye, bye. Luego, bye.